Te saludo, buscador de la sabiduría, en este viaje hacia el autodescubrimiento. Como Marco Aurelio nos recordaba, el universo está en constante cambio, y nosotros con él. Hoy te invito a explorar cómo transformarte desde dentro mediante las enseñanzas de los filósofos estoicos, quienes nos legaron un camino práctico hacia la serenidad y el fortalecimiento del espíritu. Observa cómo el río fluye sin resistencia, adaptándose a cada obstáculo que encuentra en su camino, así como el agua se moldea sin perder su esencia. Tú también puedes transformarte, manteniendo tu verdadera naturaleza. En esta reflexión descubrirás cómo renacer en tu propia existencia, cultivando la virtud y el autodominio que los sabios de la antigüedad consideraron el verdadero tesoro del alma. Te guiaré paso a paso a través de 12 capítulos que te mostrarán cómo reconstruirte desde cimientos sólidos, liberándote de las cadenas que atan tu mente y adoptando una perspectiva renovada sobre la existencia. Ahora te invito a unirte a esta conversación filosófica que ha resistido el paso de los siglos, compartiendo tu propia experiencia con aquellos que, como tú, buscan la trascendencia a través de la razón, la virtud y la sabiduría. Anclaje emocional. ¿Alguna vez has sentido que la vida te arrastra sin control, como una hoja al viento? 2. Invitación genuina. Te invito a descubrir el poder interior que te permitirá navegar con propósito y dirección. 3. Frase a comentar. La verdadera transformación no es cambiar quién eres, sino liberar quién siempre has estado destinado a ser. 4. Relevancia colectiva. En estos tiempos de incertidumbre, todos buscamos anclaje y propósito. 5. Llamado a la unidad. Comparte tu reflexión y únete a nuestra comunidad de buscadores de la sabiduría. El renacimiento interior. El camino hacia la transformación personal comienza con el reconocimiento de que, como nos enseñaba Epicteto en su Enquiridión, no son los hechos los que nos perturban, sino nuestras interpretaciones sobre ellos. Cada amanecer nos ofrece la oportunidad de renacer, de dejar atrás las versiones limitadas de nosotros mismos y abrazar nuestro potencial más elevado. Considera la semilla que contiene en su interior todo el árbol que llegará a ser. Así también tú albergas en tu interior la posibilidad de convertirte en una versión más plena y virtuosa de ti mismo. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos recordaba que el alma se tiñe del color de sus pensamientos, por lo que el primer paso en nuestra transformación es cultivar pensamientos que nos eleven en lugar de limitarnos. La filosofía estoica nos enseña que la verdadera renovación no proviene de cambiar nuestras circunstancias externas, sino de transformar nuestra perspectiva interna. Como Séneca escribía en sus cartas a Lucilio, la felicidad no depende de la abundancia de bienes externos, sino del cultivo de nuestra riqueza interior. La transformación estoica no es una evasión de la realidad, sino una inmersión más profunda en ella, comprendiendo qué aspectos están bajo nuestro control y cuáles escapan a nuestro dominio. Este discernimiento, como nos enseñaba Epicteto, constituye el fundamento de la sabiduría y el punto de partida para nuestra renovación. La práctica de la atención plena nos permite observar nuestros pensamientos sin ser arrastrados por ellos, creando un espacio entre el estímulo y nuestra respuesta. En ese espacio reside nuestra libertad para elegir cómo interpretar el mundo y responder a él. Cada día ofrece innumerables oportunidades para practicar este desapego y redirigir nuestra energía hacia lo que verdaderamente importa: la virtud, la sabiduría, la justicia y el coraje. Estos pilares del pensamiento estoico nos guían en nuestro viaje de transformación, invitándonos a convertirnos en arquitectos de nuestro carácter, en lugar de víctimas de las circunstancias. Como el alfarista moldea el barro con paciencia y destreza, nosotros podemos moldear nuestra alma a través de prácticas deliberadas y reflexiones constantes. La transformación no ocurre de manera instantánea,
sino a través de pequeños actos diarios que, acumulados con el tiempo, producen cambios profundos y duraderos. Marco Aurelio nos exhortaba a comenzar cada día preparándonos para encontrar personas obstinadas, ingratas, arrogantes, deshonestas, celosas y antipáticas, no porque estas personas existan, sino porque la naturaleza humana las produce. Pero si aprendemos a verlas con compasión y entendimiento, sin permitir que sus acciones perturben nuestra paz interior, entonces habremos dado un paso significativo en nuestra transformación. La práctica del memento mori, recordar nuestra mortalidad, nos ayuda a priorizar lo esencial y despojarnos de lo superfluo. Cuando reconocemos la finitud de nuestra existencia, ganamos claridad sobre lo que realmente importa y encontramos el coraje para vivir auténticamente. La transformación estoica no busca eliminar las emociones, sino transformar nuestras relaciones con ellas, aprendiendo a observarlas sin ser dominados por ellas. Como las nubes que pasan por el cielo, nuestras emociones también son transitorias, y al reconocer su naturaleza efímera, podemos evitar que dicten nuestras acciones. La práctica de la premeditatio malorum, la previsualización de posibles adversidades, nos fortalece y prepara para los desafíos que la vida inevitablemente nos presentará. Al contemplar con antelación lo que podría salir mal, desarrollamos resiliencia y disminuimos el impacto que los contratiempos puedan tener en nuestra tranquilidad. La transformación personal requiere honestidad radical con nosotros mismos, reconociendo nuestras debilidades sin juicio y comprometiéndonos a mejorar día a día. Como nos recuerda Séneca, mientras demoramos la vida pasa, por lo que no debemos posponer nuestro trabajo de autoperfeccionamiento. La comunidad juega un papel fundamental en nuestro proceso de transformación. Rodearnos de personas que comparten nuestros valores y aspiraciones nos fortalece en nuestro camino. Los estoicos valoraban la amistad como un bien preciado que nos ayuda a crecer y mantenernos firmes en nuestros principios, en nuestro viaje hacia convertirnos en una nueva persona. Debemos recordar que la meta no es la perfección, sino el progreso constante. Cada día ofrece una nueva oportunidad para practicar la virtud y acercarnos más a la versión ideal de nosotros mismos. Como el agua que erosiona gradualmente la roca, nuestras prácticas diarias, aunque parezcan pequeñas, con el tiempo producirán transformaciones significativas en nuestro carácter y perspectiva. La transformación estoica nos invita a reconocer que, aunque no podemos controlar lo que nos sucede, sí tenemos el poder de elegir cómo respondemos a ello. Esta libertad interior es la base de nuestra renovación y el fundamento para convertirnos en arquitectos de nuestra propia existencia. Como el fénix que renace de sus cenizas, nosotros también podemos renacer de nuestras limitaciones, miedos y patrones de pensamiento destructivos, abrazando una nueva forma de estar en el mundo, más alineada con nuestra razón y la naturaleza universal. El arte de percibir. Para convertirte en una nueva persona, debes dominar el arte de la percepción, pues como afirmaba Epicteto, no son las cosas las que nos turban, sino nuestro juicio sobre las cosas. Esta distinción es la piedra angular de la filosofía estoica y la llave para nuestra transformación. Imagina que alguien te insulta en la calle. El evento en sí es simplemente la producción de un sonido, una vibración en el aire. Es tu mente la que le asigna el significado de insulto, la que decide sentirse ofendida, humillada o enojada. Si cambias tu juicio, si percibes ese sonido como un mero ruido sin importancia o como el lamento de una persona desinformada, el evento pierde todo su poder sobre ti. Esta es la esencia del autodominio, no en un control estoico de las emociones, sino en una reevaluación radical de nuestras percepciones. Marco Aurelio en sus meditaciones se recordaba constantemente a sí mismo que la belleza de una hogaza de pan radica en su naturaleza de pan, no en el juicio del panadero. De la misma manera,
El valor de cualquier evento reside en su propia naturaleza, no en la etiqueta que nosotros le pongamos. Practicar este arte requiere una vigilancia constante. Debemos convertirnos en guardianes de nuestra propia mente, examinando cada impresión que llega antes de darle nuestro asentimiento, antes de decir, he sufrido una injusticia. Debemos preguntarnos, ¿es esto realmente una injusticia o simplemente un evento desfavorable que escapa a mi control? Séneca, en una de sus cartas, nos aconsejaba considerar que muchas de las cosas que tememos no son tan terribles como nuestra imaginación las pinta. A menudo sufrimos más en la anticipación que en la realidad. Este sufrimiento anticipado es producto de una percepción distorsionada, una mente que magnifica los peligros y minimiza nuestra propia capacidad para soportarlos. La transformación personal, por lo tanto, comienza con un acto de coraje intelectual. El coraje de cuestionar nuestras propias reacciones automáticas. Es fácil dejarse llevar por la corriente del juicio impulsivo, pero requiere fortaleza interior detenerse y analizar la situación desde una perspectiva de razón. Considera la metáfora del arquero. El arquero puede apuntar con precisión, soltar la cuerda con la técnica perfecta, pero una vez que la flecha ha abandonado el arco, ya no puede controlar si una ráfaga de viento la desviará. El arquero virtuoso se enfoca en lo que depende de él, apuntar y disparar bien, y acepta con serenidad lo que no. El resultado final, esta es la actitud que debemos cultivar. Enfocarnos en nuestras acciones, en nuestras intenciones, en nuestros juicios, y aceptar el resultado externo como parte del flujo del destino. La práctica de la objetividad es una herramienta poderosa en este camino. Cuando te enfrentes a un desafío, intenta describirlo sin adjetivos emocionales. En lugar de decir, tengo un problema terrible en el trabajo, di tengo una tarea compleja por delante que requiere mi atención y sabiduría. Este simple cambio en el lenguaje transforma nuestra percepción y con ella nuestra capacidad para responder de manera efectiva. La virtud de la sabiduría se manifiesta precisamente en esta capacidad para ver las cosas como son, sin la distorsión de nuestros deseos, miedos o aversiones. Es una luz que disipa las sombras de la ignorancia y nos permite navegar por la vida con claridad. Al cultivar este arte de percibir, dejas de ser un esclavo de las circunstancias y te conviertes en su amo, no porque puedas controlarlas, sino porque pueden controlar tu respuesta a ellas. Esta es la verdadera libertad, la libertad interior que ninguna fuerza externa puede arrebatarte. Cada día te presentará innumerables oportunidades para practicar. El tráfico que te retrasa, la crítica de un colega, la noticia inesperada. En cada una de estas situaciones tienes una elección. Puedes reaccionar desde el hábito o puedes responder desde la sabiduría. Puedes ver un obstáculo o una oportunidad para practicar la virtud. Al elegir conscientemente tu percepción, estás moldeando activamente tu carácter. Estás eligiendo convertirte en esa persona nueva que deseas ser. Una persona que no es arrastrada por los eventos externos, sino que navega con calma y propósito por el mar de la vida, guiada por la brújula inmutable de su propia razón. El jardín del alma. Imagina que tu mente es un jardín, un espacio sagrado, cuyo cuidado y cultivo es tu responsabilidad más fundamental. Este jardín, como nos enseñarían los estoicos, es el único terreno sobre el cual tienes un dominio real y absoluto. Convertirte en una nueva persona es, en esencia, el arte de convertirte en un jardinero sabio y diligente de tu propio mundo interior. En este jardín crecen todo tipo de plantas. Algunas son hermosas y dan frutos nutritivos, mientras que otras son malezas que ahogan la vida y roban los nutrientes a las flores. Tus pensamientos son las semillas, tus juicios son las plantas que crecen a partir de ellas, y tu atención es el agua y el sol que las hacen florecer o marchitarse. Séneca.
en su profunda sabiduría, nos instaba a cuidar nuestro interior, como lo haríamos con un lugar sagrado, a no permitir que basuras ajenas contaminen nuestro espacio mental. Esto significa que debemos ser selectivos con las ideas que permitimos echar raíces, con las impresiones que nutrimos y con los juicios que dejamos crecer. La primera tarea del jardinero es conocer su terreno. Debes observar tu jardín con atención, sin juicio, identificando qué plantas ya crecen en él. ¿Hay abundancia de flores de la gratitud, la alegría y la compasión? ¿O acaso el terreno está invadido por las espinas del resentimiento, la ansiedad y el miedo? La autoobservación es la herramienta principal para este reconocimiento. Es como caminar por tu jardín por la mañana, tomando nota de lo que necesita tu cuidado. Una vez que conoces tu jardín, comienza el trabajo activo de cultivo. Las malas hierbas, esos pensamientos y juicios destructivos, deben ser arrancadas de raíz. Esto no se logra mediante la fuerza bruta de la represión, sino a través del entendimiento y la reevaluación. Cuando nazca un pensamiento de envidia, no luches contra él, obsérvalo. Pregúntate de dónde viene, qué necesidad intenta cubrir, y luego reemplázala conscientemente por una semilla de virtud, como la alegría por el éxito ajeno o la gratitud por lo que ya posees. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo cada mañana que las personas con las que trataría serían molestas, pero que no podía sentirse irritado por ello, porque ellos actúan según su propia naturaleza, al igual que él debe actuar según la suya. Este es un ejemplo perfecto de cómo arrancar una mala hierba, la irritación, antes de que crezca, plantando en su lugar la semilla del entendimiento y la empatía. El autodominio es la habilidad de ser un buen jardinero, de saber cuándo regar, cuándo podar y cuándo fertilizar. Es la disciplina de cultivar activamente las virtudes, la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza, hasta que se conviertan en las especies dominantes de tu jardín interior. Un jardín bien cuidado no solo es hermoso para quien lo habita, sino que también beneficia a quienes lo rodean. El perfume de tus flores, la calma de tu paisaje interior, se extiende hacia el exterior, influyendo positivamente en tus relaciones y en tu entorno. Una persona que ha cultivado la serenidad en su alma, una paz que es contagiosa, que calma a los demás y los inspira a cuidar de sus propios jardines. Este trabajo de jardinería del alma es un proceso continuo. No es una tarea que se completa una vez y para siempre. Cada día trae nuevas semillas, algunas buenas, otras malas, y cada día requiere tu atención y tu cuidado. Es una práctica constante de elección consciente, de decidir una y otra vez qué quieres cultivar en tu interior. La transformación personal, por lo tanto, no es un evento mágico, sino el resultado acumulado de miles de pequeñas decisiones diarias. Es el resultado de elegir pacientemente la virtud sobre el vicio, la razón sobre el impulso, la serenidad sobre la agitación, como el jardinero que confía en el proceso de las estaciones. Tú también debes confiar en el proceso de tu propio crecimiento. Habrá días de sequía y días de tormenta, pero si mantienes tu compromiso con el cuidado de tu jardín interior, con el tiempo verás cómo se transforma en un lugar de belleza, paz y abundancia, y en ese jardín florecerá la nueva persona que estás destinado a ser, una persona que es dueña de su mente y por lo tanto dueña de su propia felicidad. Anclaje emocional. Sientes que tu mente es un campo de batalla donde el caos y la paz luchan por el control. 2. Invitación genuina. Te invito a tomar las herramientas del jardinero y empezar a cultivar conscientemente tu serenidad. 3. Frase a comentar. Tu alma es el único jardín que puedes cultivar con certeza, y cada pensamiento es una semilla que decides plantar. 4. Relevancia colectiva. En un mundo que constantemente bombardea nuestra mente con ruido y distracción,
Todos necesitamos aprender a proteger y nutrir nuestro espacio interior. Llamado a la unidad, comparte qué malezas estás trabajando en arrancar de tu jardín y apoyemos mutuamente nuestro crecimiento. El escudo de la virtud. Para forjar una nueva identidad necesitas un escudo, una armadura que te proteja de los golpes del destino y de las influencias corruptoras del mundo. Los estoicos nos enseñan que este escudo no está hecho de metal, sino de algo mucho más resistente y duradero, la virtud. La virtud no es un concepto abstracto o una moralina rígida. Es la fuerza activa, la excelencia del carácter que nos permite vivir en armonía con nuestra propia naturaleza y con la naturaleza universal. Es el único bien verdadero, como afirmaba Séneca, porque es lo único que no puede ser arrebatado. La virtud se manifiesta en 4 aspectos principales, 4 caras de una misma moneda preciosa que conforman nuestro escudo protector. La primera es la sabiduría, la virtud que nos permite discernir lo que está bajo nuestro control de lo que no. Nos guía para juzgar correctamente las situaciones, para ver las cosas como son y no como nuestros miedos o deseos las pintan. La sabiduría es la luz que nos muestra el camino, la que nos ayuda a tomar decisiones correctas y a navegar por la complejidad de la vida con claridad y discernimiento. La segunda cara del escudo es la justicia. Esta virtud nos orienta en nuestras relaciones con los demás. Nos impulsa a tratar a cada persona con equidad, respeto y bondad, reconociendo que todos somos parte de una misma comunidad universal. La justicia, según Cicerón en su obra de Oficis, es el fundamento de la sociedad y una expresión de nuestra propia razón. Practicar la justicia es actuar siempre con integridad, cumpliendo con nuestros deberes y contribuyendo al bien común, incluso cuando nadie nos está mirando. La tercera cara es el coraje, no solo el coraje físico del soldado en el campo de batalla, sino el coraje moral del filósofo que se mantiene firme en sus principios. El coraje es la fortaleza para soportar las dificultades con dignidad, para decir la verdad cuando es más fácil mentir, para enfrentar nuestros propios miedos y para defender lo que es justo. Epicteto, que soportó la esclavitud y el exilio, es un ejemplo supremo de este coraje interior, una fortaleza que no depende de las circunstancias externas, sino de la convicción del alma. La cuarta y última cara es la templanza o autodominio. Esta virtud modera nuestros deseos y aversiones, nos enseña a disfrutar de los placeres sin ser esclavos de ellos y a soportar el dolor sin ser abatidos por él. La templanza es el arte de encontrar el equilibrio y de saber cuándo es suficiente, de no dejarse llevar por los excesos que perturban nuestra paz y desvían nuestra atención de la sabiduría. Séneca nos advertía sobre la insaciabilidad del deseo, mostrándonos que la búsqueda de la riqueza y el placer sin moderación solo conduce a una mayor insatisfacción. La templanza es el antídoto, la virtud que nos contenta con lo que es suficiente y nos permite encontrar la verdadera alegría en la simplicidad. Estas 4 virtudes no son independientes, trabajan juntas, formando un escudo impenetrable. La sabiduría te dice qué es lo correcto, el coraje te da la fuerza para hacerlo. La templanza modera tus pasiones para que no te desvíen del camino, y la justicia asegura que tus acciones beneficien tanto a tu comunidad como a ti mismo. Al cultivar estas virtudes, estás construyendo activamente tu nueva identidad. No eres una persona que espera que las cosas mejoren. Eres una persona que actúa con virtud, independientemente de las circunstancias. Tu bienestar ya no depende de la fortuna externa, sino de la calidad de tu carácter. Este escudo de la virtud te protege de las críticas injustas, porque tu autoestima se basa en tu integridad, no en la opinión ajena. Te protege de la pérdida de bienes materiales, porque tu riqueza real es tu sabiduría y tu coraje. Te protege del miedo a la muerte,
porque entiendes que la virtud es la única cosa que importa y que puede ser cultivada hasta el último aliento. La práctica de la virtud es una disciplina diaria en cada decisión, por pequeña que sea. Tienes la oportunidad de elegir la virtud, responderás con paciencia o con ira, actuarás con honestidad o con engaño, buscarás el placer inmediato o el bien a largo plazo. Cada elección es un golpe de martillo en el yunque de tu carácter, moldeando la persona que estás llegando a ser. La transformación no se trata de sentirse de una manera u otra, sino de actuar de una manera u otra. Al actuar con virtud de manera consistente, tus sentimientos y tu percepción del mundo comenzarán a alinearse con tus acciones, te convertirás en la persona que actúa, y en esa alineación reside la verdadera paz y la fuerza interior. Danza con el destino. En el baile de la vida hay una pareja que no podemos elegir. El destino, muchas personas luchan contra él, resistiendo cada paso, cada giro, cada movimiento que no habían planeado. Esta lucha constante contra lo inevitable es una fuente principal de sufrimiento y agotamiento. La filosofía estoica nos ofrece una alternativa, no una rendición pasiva, sino una participación activa y elegante en esta danza. Esta idea se conoce como amor fati, el amor al destino. No se trata simplemente de aceptar lo que sucede, sino de abrazarlo, de amarlo, de ver cada evento, ya sea percibido como bueno o malo, como una parte necesaria y valiosa del tejido de tu existencia. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos exhorta a amar todo lo que sucede, pues es parte del orden universal y está conectado contigo. Para el emperador filósofo, un obstáculo no era un impedimento en el camino, sino el camino mismo. Cada desafío era una oportunidad para practicar la virtud, para demostrar tu fortaleza, tu paciencia, tu creatividad. Imagina que estás esculpiendo una estatua de mármol. Si el cincel resbala y produce una muesca inesperada, el escultor mediocre se desespera. Pero el artista maestro integra esa imperfección en su diseño, convirtiéndola en una parte única y bella de la obra final. De la misma manera, el estoico sabio integra los eventos inesperados y dolorosos de su vida en el diseño de su carácter. No los ve como errores o tragedias, sino como el material con el que el destino le permite forjar su alma. Séneca nos recordaba que debemos vivir con la naturaleza. Y vivir con la naturaleza significa aceptar el orden universal del que formamos parte. Las estaciones cambian, el día sigue a la noche, la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda. Resistir a este flujo natural es como intentar detener el río con las manos. Es un esfuerzo inútil y agotador. El amor fati es la sabiduría de soltar la resistencia y permitir que la corriente te lleve, no pasivamente, sino con la gracia y la intención de un nadador experto que usa la corriente a su favor. Practicar el amor fati requiere un cambio radical en la perspectiva. En lugar de preguntar, ¿por qué me está pasando esto a mí?, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puede este evento, incluso el más doloroso, servir para mi crecimiento y para el fortalecimiento de mi virtud? Esta pregunta transforma el sufrimiento en una lección, la víctima en un estudiante, la tragedia en una oportunidad. Epicteto enseñaba que toda dificultad es una oportunidad para el entrenamiento. ¿Te critican injustamente? Es una oportunidad para practicar la paciencia y el autodominio. ¿Pierdes una posesión valiosa? Es una oportunidad para practicar el desapego y la templanza. ¿Enfrentas una enfermedad? Es una oportunidad para practicar el coraje y la serenidad frente al dolor. El destino no es tu enemigo, es tu entrenador. Te pone a prueba no para romperte, sino para revelar tu propia fortaleza, para pulirte hasta que brilles. Al abrazar el amor fati, dejas de ser una pieza movida por el tablero de la vida y te conviertes en un jugador consciente que entiende y ama las reglas del juego.
Dejas de malgastar tu energía en luchar contra lo que no puedes cambiar y la diriges íntegramente hacia lo que sí depende de ti, tu respuesta, tu juicio, tu carácter. Esta es la esencia de la transformación. Dejar de ser una persona que se queja del clima y convertirse en una persona que aprende a bailar bajo la lluvia, no con resignación, sino con alegría y gratitud por la oportunidad de participar en el baile. Al amar tu destino, te amas a ti mismo en tu totalidad, incluyendo tus heridas, tus cicatrices y tus luchas, porque reconoces que todas ellas son parte de la persona que eres, una persona fuerte, sabia y resiliente, forjada en la hermosa y a veces impredecible danza con el destino. El espejo de la mortalidad. En nuestro afán por convertirnos en una nueva persona, a menudo olvidamos la herramienta más poderosa para la transformación. El recuerdo constante de nuestra propia finitud, la práctica del memento mori, recuerda la muerte, no es un ejercicio morboso, sino un acto de profunda sabiduría y claridad. Es un espejo que, si nos atrevemos a mirarlo, refleja la verdad desnuda de nuestra existencia y nos obliga a priorizar lo que realmente importa. Los estoicos no veían la muerte como una tragedia a temer, sino como un hecho natural a aceptar. Séneca, en sus cartas, nos instaba a vivir cada día como si fuera el último, no con desesperación, sino con una intensidad y una atención plenas, porque si hemos vivido bien, no debemos temer la llegada de la noche. La conciencia de la muerte actúa como un filtro poderoso. Separa lo esencial de lo trivial. Cuando te enfrentas a la realidad de que tu tiempo en este mundo es limitado, las preocupaciones pequeñas, las ansiedades sobre el estatus social, los rencores sin sentido y la búsqueda obsesiva de la riqueza pierden su poder. De repente, lo que importa es la calidad de tus acciones, la profundidad de tus relaciones, la paz de tu conciencia y el cultivo de tu carácter. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo constantemente que pronto estaría muerto y que el nombre que dejaría atrás sería una simple historia. Esta reflexión no lo sumía en la depresión, sino que lo liberaba para actuar con virtud en el presente, sin preocuparse por la gloria futura o la opinión de los demás. El memento mori es un antídoto contra la procrastinación. ¿Cuántas veces posponemos nuestros sueños, nuestro crecimiento personal, el tiempo con nuestros seres queridos, con la excusa de que aún hay tiempo? La muerte nos recuerda que el único tiempo que realmente poseemos es este preciso instante, y que no hay garantía de que habrá otro. Vivir con la muerte en mente es vivir con propósito. Te obliga a preguntarte cada mañana, si hoy fuera mi último día, ¿cómo querría vivirlo? ¿A qué le dedicaría mi energía? ¿Cómo trataría a las personas que encuentro? Estas preguntas te guían hacia una vida más auténtica y alineada con tus valores más profundos. Epicteto, en su característico estilo directo, nos recordaba que la muerte no es algo temible, porque cuando está presente, nosotros no lo estamos, y cuando nosotros estamos presentes, ella no lo está. Temer la muerte es temer algo que no podemos experimentar. Es un producto de nuestra imaginación, no de la realidad. La verdadera tragedia no es la muerte, sino una vida vivida sin conciencia, sin propósito, sin el cultivo de la virtud. Es llegar al final del camino y darse cuenta de que hemos malgastado el tiempo más preciado que se nos ha dado. La práctica del memento mori también nos ayuda a afrontar las pérdidas. Cuando perdemos a un ser querido, el dolor es natural e inevitable, pero el sufrimiento excesivo a menudo proviene de un apego desmedido y de la resistencia a la naturaleza de las cosas. Todo lo que nace, muere. Aceptar esta verdad universal no nos hace fríos o insensibles. Al contrario, nos permite apreciar más profundamente el tiempo que compartimos con otros, viviendo cada momento con mayor presencia y amor. Al integrar el memento mori en tu vida, te vuelves más valiente, porque te das cuenta de que el peor escenario
La muerte no es algo que debas temer, te vuelves más generoso, porque entiendes que el valor real no reside en acumular posesiones, sino en dar y conectar. Te vuelves más auténtico, porque dejas de vivir para la aprobación de los demás y empiezas a vivir de acuerdo con tu propia razón y virtud. La nueva persona que deseas ser es una persona que vive cada día como una obra de arte, consciente de que el tiempo es el lienzo y cada acción es una pincelada. Es una persona que no desperdicia un solo momento en trivialidades, porque entiende la inmensa value de cada instante. Así que, de vez en cuando, detente, mira en el espejo de la mortalidad y pregunta si estás viviendo la vida que estás destinado a vivir. La respuesta a esa pregunta es la brújula que te guiará en tu viaje de transformación. Un disparador de valor. La verdadera riqueza no se mide en los años que vives, sino en la vida que pones en cada año. 2. Petición de like. Si esta reflexión sobre el valor del tiempo te ha inspirado, dale a me gusta para que más personas puedan encontrarle sentido a cada instante. 3. Petición de compartir. Comparte este mensaje con alguien que necesite un recordatorio para vivir plenamente. 4. Impulso final. El presente es un regalo. Ábrelo con intención y vive con propósito. El foro interno. En la antigua Roma, el foro era el corazón de la vida pública, el lugar donde los ciudadanos debatían, tomaban decisiones y daban forma a su comunidad. Cada uno de nosotros posee un foro similar, un espacio interno, donde mantenemos un diálogo constante con nosotros mismos. Este foro interno, nuestra mente, es donde se libra la batalla por nuestra transformación. Es donde se forja o se destruye nuestro carácter. Dominar este espacio es esencial para convertirte en una nueva persona. Marco Aurelio nos legó un tesoro invaluable, sus meditaciones, que no eran más que el registro de su propio foro interno, sus notas personales, sus autoexhortaciones, sus reflexiones para mantenerse firme en sus principios amidst las presiones de gobernar un imperio. Él no escribía para ser leído, escribía para pensar, para ordenar su mente, para recordarse a sí mismo quién era y cómo quería vivir. Esta práctica de la escritura reflexiva o journaling es una de las herramientas más poderosas para el autodescubrimiento y la transformación. Al plasmar tus pensamientos en papel, los sacas de la nebulosa de la mente y los expones a la luz de la razón, puedes observarlos con mayor claridad, identificar patrones de pensamiento destructivos y reemplazarlos por juicios más sabios y constructivos. Séneca también era un gran defensor de esta práctica. En sus cartas a Lucilio, describe cómo revisaba sus acciones del día cada noche, examinando qué había hecho bien, en qué había fallado y cómo podría mejorar al día siguiente. Este examen de conciencia no es un ejercicio de autocrítica o culpa, sino un acto de honestidad radical y compromiso con el crecimiento. Es como un general que revisa la batalla del día para preparar una mejor estrategia para la siguiente. Para cultivar tu foro interno, primero debes silenciar el ruido exterior. Encuentra un momento de calma cada día, aunque solo sean unos minutos, para retirarte a tu espacio interior en este santuario. Puedes dialogar contigo mismo sin distracciones. Puedes escuchar la voz tranquila de tu sabiduría interior por encima del clamor de las pasiones y las opiniones ajenas. En este diálogo interno, puedes practicar la premeditatio malorum, visualizando los posibles desafíos del día y preparando tu respuesta con antelación. Puedes repasar los principios estoicos, recordando la dicotomía del control, la importancia de la virtud y la necesidad de vivir conforme a la naturaleza. Puedes practicar la gratitud, enumerando las bendiciones de tu vida, por pequeñas que sean, cultivando así una perspectiva de abundancia en lugar de escasez. Tu foro interno es también el lugar donde debes ser tu propio abogado defensor.
cuando cometas un error. En lugar de castigarte con reproches crueles, analiza la situación con compasión, pero con firmeza. Pregunta: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para fortalecer mi virtud? ¿Qué juicio erróneo me llevó a actuar de esta manera? Este enfoque constructivo transforma el fracaso en una lección y el arrepentimiento en un plan de acción. Epicteto nos enseñaba que debemos ser diligentes en el cuidado de nuestra mente, comparando esta tarea con la de un médico que vigila constantemente la salud de su paciente. No podemos permitir que pensamientos tóxicos o juicios falsos se arraiguen sin ser cuestionados. Debemos ser los guardianes de nuestra propia alma, protegiendo nuestro foro interno de la influencia corruptora de la ignorancia y la pasión. Al cultivar un foro interno fuerte y ordenado, desarrollas una mayor resiliencia emocional. Las críticas externas pierden su poder porque tu autoestima no depende de ellas. Las dificultades se vuelven más manejables porque tienes un espacio interior de calma y claridad al que recurrir. Las decisiones se vuelven más acertadas porque las tomas desde un lugar de razón y no de impulso. La transformación personal es, en gran medida, el resultado de la calidad de las conversaciones que mantienes contigo mismo. Si tu foro interno es un lugar de caos, queja y autocrítica, tu vida exterior reflejará ese desorden. Si, por el contrario, tu foro interno es un espacio de orden, sabiduría y propósito, te convertirás en una persona centrada, serena y efectiva, una persona que actúa con intención y no reacciona ciegamente. Así que, toma la pluma o abre un documento en blanco y comience a escribir. Conviértete en el cronista de tu propia alma, en el arquitecto de tu propio carácter. En el diálogo honesto y valiente contigo mismo, encontrarás las respuestas y la fuerza para convertirte en la persona que siempre has deseado ser. El lazo social. El camino estoico hacia la transformación a menudo se malinterpreta como un viaje solitario, un retiro del mundo para cultivar una fortaleza interior aislada. Sin embargo, esta visión ignora uno de los pilares más fundamentales de la filosofía: nuestra inherente conexión con los demás. Los estoicos no abogaban por la indiferencia hacia la humanidad, sino por una profunda responsabilidad y amor hacia ella. Entender este lazo social es crucial para una transformación completa y auténtica. El concepto de oikeiosis describe este proceso de reconocimiento progresivo de nuestra interconexión. Primero, nos cuidamos a nosotros mismos. Luego extendemos ese cuidado a nuestra familia y amigos, y finalmente a toda la comunidad humana, reconociendo que todos somos parte de una misma gran familia, ciudadanos del cosmos. Marco Aurelio lo expresaba bellamente al recordarse a sí mismo que era parte de un todo, que estaba hecho para la cooperación, como los pies, las manos y los párpados. No existía para sí solo, sino en función del cuerpo entero. Esta perspectiva transforma radicalmente nuestra forma de ver las relaciones y nuestras acciones. La virtud de la justicia, que hemos mencionado antes, cobra todo su significado en este contexto social. No se trata solo de ser justo en abstracto, sino de actuar con equidad y bondad en cada interacción, de reconocer la dignidad inherente en cada persona que encontramos, de cumplir con nuestros deberes hacia la comunidad, porque entendemos que su bienestar está intrínsecamente ligado al nuestro. Séneca, en su ensayo sobre la clemencia, escribía al emperador Nerón sobre la importancia de la compasión y el trato humano, argumentando que un gobernante sabio no gobierna a través del terror, sino a través del respeto y el beneficio mutuo. Esta lección se aplica a todos nosotros, en nuestros respectivos ámbitos de influencia, ya sea en la familia, en el trabajo o en la sociedad. La transformación personal no ocurre en el vacío. Se manifiesta y se refina a través de nuestras interacciones. Una persona que ha cultivado la paciencia en su foro interno
demostrará esa paciencia en una discusión. Una persona que ha cultivado la generosidad expresará esa generosidad en sus acciones. La prueba de fuego de nuestra virtud es el mundo real, con toda su complejidad e imperfección. Por lo tanto, convertirte en una nueva persona implica convertirse en un mejor ciudadano del mundo. Esto no significa que debas complacer a todos o sacrificar tus principios, sino que debes actuar siempre con integridad y con el bien común como guía. Significa practicar la empatía, tratando de entender las perspectivas y motivaciones de los demás, incluso cuando no estás de acuerdo con ellos. Epicteto nos recordaba que cuando vemos a alguien llorar, debemos recordar que su dolor no es por el evento en sí, sino por su juicio sobre él. Esta comprensión no nos lleva a la indiferencia, sino a la compasión. Entendemos que la otra persona está sufriendo a causa de un error de juicio, un error que todos cometemos, y podemos responder con amabilidad y, si es apropiado, con una guía sabia para ayudarle a ver la situación de otra manera. Nuestro lazo social también nos ofrece una oportunidad invaluable para el crecimiento. Rodearnos de personas sabias y virtuosas nos eleva, nos inspira y nos mantiene firmes en nuestro camino. La amistad, para los estoicos, era un bien supremo, una unión de almas que se apoyan mutuamente en la búsqueda de la virtud y la sabiduría. Al mismo tiempo, las relaciones difíciles son un campo de entrenamiento para el alma. Nos retan a practicar la paciencia, el perdón y el autodominio. Nos obligan a poner en práctica nuestros principios en situaciones desafiantes. La nueva persona que te estás convirtiendo no es un ermitaño en la cima de una montaña, es un participante activo y consciente en el tapiz de la vida humana. Es alguien que entiende que su propia paz y felicidad están profundamente conectadas con la paz y la felicidad de los demás. Es alguien que contribuye al bien común no por obligación o por recompensa, sino porque es una expresión natural de su propia razón y de su lugar en el orden universal. Al reconocer y abrazar este lazo social, tu transformación adquiere una dimensión más profunda y significativa. No solo te estás mejorando a ti mismo, estás contribuyendo, en tu pequeña medida, a mejorar el mundo. El fuego de la adversidad. Nada hay más común en la vida que la adversidad. Desde pequeñas contrariedades cotidianas hasta grandes tragedias que sacuden los cimientos de nuestra existencia. La mayoría de las personas ven la adversidad como un enemigo, algo a evitar, un obstáculo en el camino hacia la felicidad. Sin embargo, la filosofía estoica nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente y empoderadora. La adversidad no es el obstáculo, la adversidad es el camino, es el material mismo con el que forjamos nuestra fortaleza y nuestro carácter. Marco Aurelio lo expresó con una claridad magistral. Lo que obstaculiza la acción, avanza la acción. Lo que se opone al camino, se convierte en el camino. Esta es una de las ideas más transformadoras del estoicismo. Cada desafío que enfrentas, cada dificultad que se interpone en tu camino, no es un desvío, es el propio camino. Es una oportunidad directa y tangible para practicar la virtud, para demostrar tu autodominio, para crecer. Imagina que eres un atleta que se entrena para una competencia. ¿Prefieres un entrenamiento fácil y sin desafíos o uno que te ponga al límite de tu fuerza y resistencia? El atleta inteligente elige el desafío, porque sabe que es la única forma de volverse más fuerte. De la misma manera, el alma se fortalece a través de la adversidad. Séneca nos decía que el fuego prueba el oro y la adversidad prueba a los hombres fuertes. Sin la prueba del fuego, nunca conoceríamos la verdadera calidad de nuestro metal. Cada vez que te enfrentas a una dificultad, tienes una elección. Puedes verla como una tragedia que te abate, o puedes verla como un entrenamiento que te fortalece. Pierdes tu trabajo, puedes verlo como una catástrofe, o puedes verlo como una oportunidad para desarrollar resiliencia,
para reevaluar tu carrera y para practicar la virtud de la templanza, viviendo con menos, enfrentas una enfermedad, puedes sumirte en la desesperación, o puedes verla como una oportunidad para practicar el coraje, para encontrar la serenidad interior, incluso frente al dolor físico, y para profundizar tu aprecio por la salud. Epicteto, que conoció la adversidad en carne propia, enseñaba que no debemos pedir que las dificultades no lleguen, sino pedir que las enfrentemos con valentía y sabiduría. La vida no nos prometerá un camino sin obstáculos, pero nos da la capacidad de convertir cada obstáculo en una escalera. Esta reinvención de la adversidad es un acto creativo y liberador. No te quita el poder de víctima y te devuelve la agencia. Dejas de ser una persona a la que le pasan cosas y te conviertes en una persona que utiliza las cosas que le pasan para crecer. Esta perspectiva no niega el dolor, la pérdida o el sufrimiento. Reconoce que estas experiencias son reales y a veces muy difíciles, pero nos enseña que nuestro juicio sobre ellas es lo que determina su impacto final en nuestro bienestar. Un evento doloroso puede ser una fuente de amargura y resentimiento, o puede ser la semilla de una profunda compasión y sabiduría. La diferencia radica en cómo elegimos interpretarlo y responder a él. La nueva persona que aspiras a ser no es alguien que tiene una vida fácil y sin problemas. Es alguien que tiene la fortaleza interior para transformar cualquier problema en una oportunidad. Es alguien que, como el fénix, sabe cómo renacer de las cenizas de sus propias dificultades, más fuerte, sabio y compasivo que antes. Por lo tanto, la próxima vez que te enfrentes a un desafío, no te preguntes ¿por qué a mí? En su lugar, pregúntate ¿qué virtud puedo practicar aquí? ¿Cómo puede esta experiencia hacerme una mejor persona? Al cambiar esta pregunta, cambias toda tu relación con la adversidad. Dejas de verla como un enemigo y empiezas a verla como tu más grande aliada en el camino de la transformación. Un anclaje emocional. Te sientes abrumado por los problemas, viéndolos como muros que te impiden avanzar. 2. Invitación genuina. Te invito a cambiar tu perspectiva y a ver cada obstáculo como un peldaño para elevar tu espíritu. 3. Frase a comentar. La adversidad no es el muro que te detiene, es el martillo y el cincel que te esculpen. 4. Relevancia colectiva. Todos enfrentamos dificultades, pero no todos aprendemos a crecer con ellas. Compartamos nuestra fortaleza. 5. Llamado a la unidad. Cuéntanos sobre un obstáculo que se convirtió en una oportunidad de crecimiento en tu vida. Tu ejemplo puede inspirar a otros. La elegancia de la simplicidad. En nuestra búsqueda por convertirnos en una nueva persona, a menudo caemos en la trampa de pensar que más es mejor. Más posesiones, más estatus, más experiencias, más conocimiento. Sin embargo, la filosofía estoica nos enseña una verdad contraintuitiva, pero profundamente liberadora. La verdadera riqueza y la auténtica felicidad se encuentran en la simplicidad, en contentarse con lo esencial y despojarse de lo superfluo. Esta elegancia de la simplicidad no es una pobreza forzada, sino una elección deliberada, un acto de autodominio y sabiduría. Séneca fue uno de los grandes defensores de esta idea. A pesar de su propia riqueza, practicaba regularmente días de pobreza voluntaria, comiendo alimentos sencillos y vistiendo ropa modesta. No lo hacía como un espectáculo, sino como un entrenamiento para demostrarse a sí mismo que podía ser feliz sin lujos, que su felicidad no dependía de posesiones externas. Nos recordaba que no es el hombre quien tiene poco, sino el hombre que desea mucho, el que es pobre. La simplicidad estoica comienza por un discernimiento claro entre las necesidades y los deseos. Nuestras necesidades son básicas y limitadas: alimento, refugio, ropa. Nuestros deseos,
En cambio, son ilimitados y si no se controlan insaciables. La publicidad moderna y la cultura del consumismo se dedican a crear constantemente nuevos deseos, convenciéndonos de que necesitamos la última tecnología, el coche más nuevo o la moda del momento para ser felices. El estoico ve a través de este engaño. Entiende que la búsqueda constante de satisfacer deseos infinitos es una carrera hacia la frustración y la ansiedad, la práctica de la simplicidad. Por lo tanto, es un acto de rebelión contra esta tiranía del deseo. Es elegir activamente enfocar nuestra energía en lo que realmente enriquece nuestra vida, las relaciones significativas, el cultivo de la virtud, el aprendizaje, el servicio a los demás y la apreciación de la belleza natural. Marco Aurelio, a pesar de ser el hombre más poderoso de su tiempo, encontraba una profunda alegría en las cosas más simples: la racionalidad del universo, la lealtad de sus amigos, el cumplimiento de su deber. Nos enseñaba a apreciar la simpleza de un fruto maduro o la belleza de una puesta de sol, recordándonos que las mayores bendiciones de la vida a menudo son gratuitas y abundantes. Vivir con simplicidad nos libera de una enorme carga. Libera nuestra mente de la preocupación constante por adquirir y mantener posesiones. Libera nuestro tiempo para dedicarlo a actividades más significativas. Y libera nuestro espíritu de la ansiedad de perder lo que tenemos. La templanza, una de las 4 virtudes cardinales, es la que nos guía en este camino y nos enseña a disfrutar de los placeres de la vida sin ser esclavos de ellos. A encontrar el punto medio entre la privación y el exceso es el arte de saber cuándo es suficiente. Practicar la simplicidad no significa renunciar a todas las comodidades o vivir como una asceta. Significa ser consciente de por qué elegimos lo que elegimos. Significa consumir con intención, no por impulso. Significa valorar la calidad sobre la cantidad, las experiencias sobre los objetos y las relaciones sobre el estatus. La nueva persona que te estás convirtiendo es una persona autosuficiente, no en el sentido de que no necesite a nadie, sino en el sentido de que su bienestar y su felicidad no dependen de factores externos. Su riqueza reside en su carácter, en su sabiduría y en su paz interior. Esta independencia interior le proporciona una libertad y una serenidad que ninguna cantidad de riqueza material puede comprar. Al despojarte de lo innecesario, dejas de espacio para lo esencial, dejas de tiempo para lo que realmente importa, y te acercas más a la vida auténtica y plena que la filosofía estoica nos invita a vivir. La elegancia de la simplicidad es la elegancia de una vida bien vivida, enfocada, con propósito y en armonía con la verdadera naturaleza del ser humano. El ritmo del día. La transformación no es un evento único y dramático, sino el resultado acumulado de pequeñas acciones diarias. Es un río que se forma gota a gota, una montaña que se erosiona partícula a partícula. Para convertirte verdaderamente en una nueva persona, debes integrar los principios estoicos en el tejido mismo de tu vida diaria, estableciendo un ritmo que guíe tus acciones desde el amanecer hasta el ocaso. Los estoicos eran muy prácticos y entendían la importancia de la rutina y la disciplina diaria. Marco Aurelio comenzaba cada día recordándose a sí mismo la naturaleza de las personas con las que trataría y preparándose mentalmente para actuar con paciencia y virtud. Esta preparación matutina es como un atleta que se calienta antes de la competencia, te prepara para los desafíos que seguro encontrarás. Puedes adoptar una práctica similar. Al despertar, antes de que el ruido del mundo te invada, tómate unos minutos para centrarte, respira hondo y recuerda tus principios. ¿Cómo quieres vivir hoy? ¿Qué virtudes quieres cultivar? Visualiza tu día, anticipa posibles dificultades y comprométete a responder a ellas con sabiduría y coraje. Este simple acto
te coloca en una posición de proactividad en lugar de reactividad. Estableces tu intención para el día en lugar de dejarte arrastrar por los eventos. A lo largo del día, la práctica principal es la atención plena y la aplicación de la dicotomía del control. En cada interacción, en cada tarea, en cada pensamiento, pregúntate, ¿esto está bajo mi control o no? Si no lo está, practica el desapego y la aceptación. Si lo está, enfoca toda tu energía y tu sabiduría en actuar de la mejor manera posible. Esta práctica constante te mantiene anclado en el presente, el único lugar donde la vida ocurre y donde tienes poder. Epicteto nos enseñaba que debemos ser diligentes en cada acto, por pequeño que sea, ya sea beber de una copa o conversar con un amigo. Cada acción es una oportunidad para practicar la virtud y para perfeccionar nuestro carácter. La jornada de trabajo, las tareas domésticas, las conversaciones, todo se convierte en un gimnasio para el alma. Al final del día, es crucial un momento de reflexión. Al igual que Marco Aurelio revisaba su día, tú también puedes hacerlo. Tómate unos minutos antes de dormir para escribir o pensar en tus acciones del día. ¿Actué de acuerdo con mis principios? ¿En qué fallé y por qué? ¿Qué aprendí hoy? Este examen de conciencia no es para castigarte, sino para aprender. Es como un arquitecto que revisa los planos al final del día para ver si el edificio se está construyendo según el diseño. Reconoce tus éxitos, por pequeños que sean, y sé compasivo pero honesto con tus fracasos. Identifica los juicios erróneos que te llevaron a actuar de una manera que no deseas, y comprométete a corregirlos al día siguiente. Este ritmo diario de preparación, atención y reflexión crea un poderoso ciclo de crecimiento. La mañana preparas el campo, durante el día cultivas las semillas de la virtud, y por la noche cosechas los frutos de tus acciones y aprendes de los errores. Con el tiempo, este ritmo se convierte en una segunda naturaleza. Los principios estoicos dejan de ser ideas abstractas y se convierten en tu forma de ser, tu forma de moverte por el mundo. La nueva persona que estás forjando no es un ideal lejano, es la persona que se construye activamente con cada respiración, con cada elección, con cada acción de este día. La transformación ocurre aquí y ahora, en el ritmo sagrado de tu vida diaria. Al abrazar este ritmo, dejas de ser un espectador pasivo de tu propia vida y te conviertes en su autor consciente, en el arquitecto deliberado de tu propio carácter. Y en esa práctica diaria y disciplinada, en ese compromiso constante con el crecimiento, reside el secreto para convertirte en la persona más fuerte, sabia y serena que puedes llegar a ser. La eternidad del presente. En nuestro viaje de transformación, hemos explorado muchos conceptos, desde el control de nuestras percepciones hasta el abrazo del destino. Pero todos estos caminos convergen en un único lugar sagrado, el momento presente. La nueva persona que anhela ser no vive en el arrepentimiento del pasado, ni en la ansiedad por el futuro. Vive plenamente, intensamente y con propósito en la eternidad del ahora. Los estoicos entendieron profundamente que el presente es lo único que realmente poseemos. El pasado es solo un recuerdo, una cadena de eventos que ya no podemos cambiar, y el futuro es solo una anticipación, una fantasía que aún no existe. Malgastar nuestra energía lamentando lo que fue, o preocupándonos por lo que podría ser, es la forma más segura de robarnos la vida. Séneca lamentaba que la mayoría de la gente vive como si tuviera muchas vidas por delante, posponiendo la vida real para un futuro incierto que quizás nunca llegue. Nos instaba a apoderarnos del presente, a vivir cada día como si fuera completo, como si contuviera toda una vida, porque en cierto modo, así es. Cada día tiene su propio amanecer, su mediodía y su ocaso.
Vivir en el presente no significa ser imprudente o no planificar para el futuro. Significa realizar nuestras acciones con toda nuestra atención y conciencia, ya sea planificando, trabajando o descansando. Significa saborear la comida cuando comemos, escuchar atentamente cuando hablamos con alguien y sentir el sol en nuestra piel cuando caminamos. Es una cualidad de presencia que infunde cada momento de significado. Marco Aurelio nos recordaba constantemente la brevedad y el valor del tiempo. Nos decía que la vida de un hombre es un instante y que lo que le queda es como un río que se escapa. Esta conciencia de la finitud del tiempo no debe llevarnos a la desesperación, sino a una apreciación más profunda de cada instante precioso que se nos ha dado. La práctica de la atención plena, o mindfulness, es la herramienta que nos ancla en el presente. Es el arte de observar nuestros pensamientos, sentimientos y sensaciones sin juzgarlos, sin dejarnos arrastrar por ellos. Cuando practicas la atención plena, te conviertes en un testigo de tu propia mente. Puedes observar cómo surge un pensamiento sobre el pasado o el futuro, y en lugar de engancharte a él, simplemente dejarlo pasar como una nube en el cielo, volviendo tu atención al aquí y ahora. Esta práctica cultiva una profunda serenidad interior, porque te libera de la tiranía de los pensamientos ansiosos y nostálgicos. Te permite encontrar la paz, no en la ausencia de problemas, sino en tu capacidad para estar plenamente presente a pesar de ellos. Epicteto nos enseñaba que la felicidad y la libertad se encuentran en la atención a nuestros propios actos y juicios en el momento presente. No podemos controlar lo que sucederá en una hora, pero podemos controlar cómo actuamos y pensamos en este preciso instante. Y al hacerlo bien, en este instante, y luego en el siguiente, y en el siguiente, construimos una vida feliz y virtuosa. La transformación final, la conversión completa en una nueva persona, ocurre cuando este anclaje en el presente se convierte en tu estado natural. Dejas de luchar contra la realidad y empiezas a vivirla. Dejas de soñar despierto con una vida mejor y empiezas a vivir la mejor vida posible, aquí y ahora, en este momento, con las circunstancias que tienes. Te das cuenta de que todo lo que necesitas para ser feliz y estar en paz ya está dentro de ti, en tu capacidad para responder con virtud, en tu capacidad para apreciar la belleza del momento presente. La nueva persona que eres vive con una quietud y una intensidad simultáneas. Es quieta porque no se deja perturbar por lo que no puede controlar, y intensa porque está completamente viva y comprometida con el momento presente. Esta es la cumbre de la sabiduría estoica, la libertad última, la paz profunda que proviene de comprender que la vida es solo esta sucesión de presentes, y que cada uno de ellos es una oportunidad para vivir de acuerdo con tu verdadera naturaleza. Así que, respira hondo, siente tu cuerpo, escucha los sonidos a tu alrededor y regresa a casa, al único hogar que realmente tienes, el ahora. En este instante reside toda la vida, toda la posibilidad, toda la transformación. El eco de la transformación resuena en el silencio de tu mente, recordándote que el poder para convertirte en una nueva persona no ha estado nunca fuera de ti, sino en tu capacidad para elegir tus pensamientos, juzgar las impresiones y actuar conforme a la virtud. Este viaje no ha sido sobre añadir algo nuevo a tu ser, sino sobre despojarte de lo innecesario, de los juicios falsos, los miedos infundados y los deseos insaciables que oscurecían tu verdadera naturaleza. Has aprendido que la paz no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la fortaleza para enfrentarlos, que la riqueza no reside en la abundancia de posesiones, sino en el contentamiento con lo esencial, y que la libertad
No es la capacidad de hacer lo que quieras, sino la sabiduría de querer lo que ya tienes. La nueva persona que eres es como el árbol que ha resistido 1000 tormentas. Sus ramas son más fuertes, sus raíces son más profundas y su frondosidad da sombra y refugio a los demás. No has alcanzado un estado final de perfección, sino que has abrazado un proceso continuo de crecimiento, un compromiso de por vida con la práctica de la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. La transformación es el camino, no el destino. Ahora, al mirar hacia adelante, sabes que cada día es una nueva página en blanco, una nueva oportunidad para practicar lo que has aprendido, para ser un poco más paciente, un poco más compasivo, un poco más sabio que el día anterior. La filosofía estoica no es un conjunto de creencias, sino una forma de vida, un arte de vivir que se perfecciona con la práctica diaria. Al aplicar estos principios en tus relaciones, en tu trabajo y en tus momentos de soledad, sigues forjando tu carácter, sigues convirtiéndote en la persona que estás destinado a ser, una persona que no es arrastrada por las olas del destino, sino que navega con propósito y serenidad por el mar de la vida. La verdadera transformación es esta: despertar cada mañana con la calma de saber que tu bienestar depende de ti, de tus elecciones y de tu carácter, y que nada externo puede arrebatarte esa paz interior. Disparador de valor, has descubierto que la fuerza no está en no caer, sino en levantarse cada vez con más sabiduría. 2. Petición de like. Si este viaje de transformación ha resonado contigo, dale a me gusta para que su mensaje de fortaleza interior alcance a más almas. 3. Petición de compartir. Comparte esta reflexión final con alguien que esté en su propio camino de cambio. 4. Impulso final. La mejor versión de ti mismo te espera en cada elección que hagas. Elige con sabiduría.